Bienvenido a nuestro canal estoico. Aquí encontrarás un espacio dedicado a explorar las enseñanzas del estoicismo y cómo aplicarlas para mejorar nuestra vida diaria. El estoicismo es una filosofía práctica que nos invita a cultivar la virtud, la serenidad y la sabiduría en medio de los desafíos y tribulaciones de la vida moderna. En nuestro canal, te sumergirás en las ideas de filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, quienes nos enseñan a enfrentar las adversidades con coraje, a aceptar lo que no podemos cambiar y a vivir con integridad y propósito. A través de videos, discusiones y ejercicios prácticos, te ayudaremos a integrar los principios estoicos en tu día a día para cultivar la serenidad interior en medio del caos. Aprender a manejar el estrés y la ansiedad de manera saludable. Desarrollar la resiliencia ante los desafíos y contratiempos. Mejorar nuestras relaciones interpersonales y encontrar la paz en medio de los conflictos. Encontrar el propósito y la satisfacción en nuestras actividades cotidianas. Únete a nuestra comunidad estoica y descubre cómo podemos mejorar nuestras vidas, paso a paso, siguiendo los principios atemporales de esta filosofía milenaria. Juntos, exploraremos el camino hacia una vida más plena y significativa. Lucio Aurelio Cómodo a. 31 de agosto de 161 a 31 de diciembre de 192, fue el último emperador de la dinastía antonina. Gobernó con el nombre de emperador César Marco Aurelio Cómodo Antonino Augusto B desde el 17 de marzo del año 180 hasta su muerte, aunque había sido asociado al trono ya en el año 177 al recibir el título de Augusto. Hijo de Marco Aurelio y Faustina la Menor, nació en Lanuvium y fue el último miembro de la dinastía antonina. El nombre dado aquí es el oficial que recibió a su ascenso al trono. Para ver las formas anteriores y posteriores véase el apartado Cambios de nombre. Su gobierno puede dividirse en dos fases. 177 a 180, reinado conjunto con su padre, Marco Aurelio. En esta etapa las acciones de Cómodo se pueden definir como moderadas. Entre otras cosas, Cómodo luchó con los ejércitos del Danubio. 180 a 192, gobierno en solitario. El modo de reinar del joven fue degenerando en una paranoia incontrolable que llevó al Imperio Romano a una de sus mayores crisis desde los gobiernos de Calígula, Nerón o Domiciano. A su muerte, el imperio se sumió en una época de guerras civiles conocida como el Año de los 5 Emperadores. Al término de este conflicto asumió el trono Septimio Severo, quien instauró la dinastía Severa. Juventud y ascenso al poder, 161 a 180. Infancia. Cómodo nació con el nombre de Lucio Aurelio Cómodo en Lanuvium, cerca de Roma. Era hijo del emperador reinante Marco Aurelio. Su hermano mayor, Tito Aurelio Fulvo Antonino, murió en el año 165. El 12 de octubre de 166 se le otorgó el título de César junto a su hermano Marco Annio Vero, que murió 3 años después al no lograr recuperarse de una operación. La muerte de Vero dejó a Cómodo como el único hijo biológico superviviente de Marco Aurelio. Marco Aurelio, preocupado por los fallecimientos de todos sus hijos mayores, encomendó a Cómodo a los cuidados de su médico, el célebre Galeno, que lo trató de diversas enfermedades. Cómodo recibió una educación privilegiada de manos de lo que su padre Marco Aurelio llamaba una abundancia de buenos maestros. De estas palabras de Aurelio se deduce que el enfoque de la educación de Cómodo fue intelectual, probablemente a expensas de la formación militar. Adolescencia. Se sabe que en el año 172 Cómodo formó parte del Estado Mayor de su padre en Carnuntum, base militar de Marco Aurelio durante las guerras marcomanas. Fue probablemente allí donde, el 15 de octubre de 172, Cómodo recibió en presencia del ejército el título de Germanicus tras la victoria de su padre sobre los pueblos germanos. Que se otorgara este título a Cómodo sugiere que el joven heredero estuvo presente durante las batallas finales del conflicto desempeñando un papel importante en ellas. El 20 de enero de 175, Cómodo ingresó en el Colegio de Pontífices, punto de partida de su carrera pública. En abril de 175, el gobernador de la provincia de Siria, Avidio Casio, se declaró a sí mismo emperador tras la llegada a Oriente de rumores que proclamaban la muerte de Aurelio. Tras ser aceptado como emperador por las provincias de Siria, Palestina y Egipto, Casio continuó con su rebelión a pesar de que los rumores de la muerte del emperador eran falsos. Durante los preparativos de la campaña contra Casio, Cómodo asumió la toga virilis en el frente del Danubio el 7 de julio de 175, entrando de manera oficial en la edad adulta. Sin embargo, la campaña contra Casio nunca se llevó a cabo debido a que el general rebelde fue asesinado por uno de sus centuriones antes de que los ejércitos imperiales pudieran iniciar la marcha.
Posteriormente, Cómodo acompañó a su padre en su largo viaje por las provincias orientales, durante el cual visitó la bella ciudad de Antioquía. El emperador y su hijo también viajaron a Atenas, donde fueron iniciados en los misterios eleusinos. La gira por las provincias rebeldes fue un éxito y el emperador regresó a su capital en otoño de 177. Marco Aurelio fue el primer emperador desde el reinado de Vespasiano que nombró como heredero a su propio hijo. La primera característica identitaria de la dinastía antonina fue la elección de un sucesor por parte del gobernante. Como la mala suerte, o la fortuna, no le proporcionó herederos a Nerva, Trajano, Adriano ni Antonino Pío, el trono pasó en cada caso no en sucesión hereditaria sino a un hombre considerado por el emperador como el mejor para el puesto. Se puede dar explicación al hecho de la elección arbitraria del sucesor admitiendo que no fue norma por defecto sino que, hecho excepcional, 4 emperadores carecían de descendencia masculina en el momento de su muerte, lo que se ve confirmado por el acceso al trono de Cómodo. El 27 de noviembre de 176, Marco Aurelio concedió a su hijo el título de imperator y en 177, el emperador otorgó a Cómodo el título de Augusto, concediéndole prácticamente sus mismos poderes. La igualdad total de competencias imperiales tuvo lugar el 23 de diciembre de 177, cuando Cómodo fue recompensado con unos poderes muy inusuales entre los herederos, la tribunicia potestas. El 1 de enero de 177 Cómodo se convirtió a la edad de 15 años en el cónsul más joven de toda la historia del imperio hasta ese momento. 2 antes de marchar de nuevo con su padre al frente de Danubio en 178, Cómodo contrajo matrimonio con Brutia Crispina. Tras 2 años al frente de las operaciones militares del conflictivo frente, Marco Aurelio murió el 17 de marzo de 180, dejando a su hijo como único emperador. Considerando que el reinado de Marco Aurelio se caracterizó por una guerra casi continua, el gobierno de Cómodo se puede considerar relativamente pacífico en términos militares aunque terriblemente inestable y turbulento en la política del imperio. El reinado de Cómodo no estuvo sujeto a las necesidades de sus súbditos y sus territorios sino a los caprichos del propio emperador. En palabras de Dion Casio. Busto de Marco Aurelio, padre y predecesor de Cómodo. El reinado de Cómodo marcó la transición de un reino de oro y plata a uno de óxido y hierro. 3. Esta famosa frase ha llevado a muchos historiadores, de los cuales el más famoso es Edward Gibbon, a tomar el reinado de Cómodo como el comienzo de la decadencia del Imperio Romano. Por otra parte, a pesar de su notoriedad y considerando la importancia de su reinado, los años de reinado de Cómodo no están bien documentados. Las principales fuentes historiográficas supervivientes son Dion Casio, contemporáneo y en ocasiones observador de primera mano de los hechos, pero sus escritos de este reinado nos han llegado a través de fragmentos y abreviaturas, Herodiano y la Historia Augusta, poco fiables debido a su naturaleza de obra literaria en vez de obra histórica, con elementos de ficción presentes dentro de ellos. Cómodo permaneció con los ejércitos del Danubio poco tiempo antes de iniciar las negociaciones de paz con las tribus germanas, que no dudaron en aceptarla debido a su agotamiento. Tras el éxito en las negociaciones, Cómodo regresó a Roma, donde celebró un triunfo el 22 de octubre de 180. A diferencia de sus predecesores Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, parece ser que Cómodo no tuvo jamás interés en las tareas administrativas que conllevaba su puesto y que siguió la tendencia a lo largo de su reinado de impulsar el ascenso de sus favoritos, entre los que se encuentra Saotero, un liberto originario de Nicomedia que llegó a convertirse en su chambelán. Los senadores, descontentos con esta situación, iniciaron una serie de conspiraciones e intentos de golpes de Estado, que a su vez provocaron que el modo de hacer las cosas de Cómodo se fuera haciendo progresivamente más despótico y tiránico. Aunque el Senado lo odiara y temiera, las evidencias históricas apuntan a que Cómodo mantuvo su popularidad entre el ejército y el pueblo. El amor que le profesaban los ciudadanos del imperio no solo se debía a sus abundantes muestras de generosidad, sino también a los espectaculares juegos de gladiadores que se celebraron durante su reinado. Para pagar la intolerable carga económica que suponía para el Estado la celebración de los juegos, Cómodo impuso un elevado impuesto senatorial que separó todavía más a los dos cuerpos gobernantes del imperio. Las relaciones entre el Senado y Cómodo se estancaron definitivamente cuando el emperador invirtió de manera provocativa el orden tradicional de los dos poderes del Estado, el Senado y el pueblo, Senatus Populusque Romanus, a Populus Senatusque. Al comienzo de su reinado, Cómodo, de 18 años de edad, heredó de su padre muchos de sus asesores de alto nivel, entre los que destacan Tiberio Claudio Pompeyano, el segundo marido de su hermana Lucila,
Su suegro Cayo Brutio presente, Tito Pomponio Próculo Vitracio Polión y Gallo Ofidio Victorino, que fue prefecto de la ciudad de Roma. Las 5 hermanas supervivientes de Cómodo contrajeron matrimonio con rivales potenciales del emperador. 4 de ellas tenían mucha más edad que Cómodo, la mayor de las cuales, Lucila, había alcanzado anteriormente el título de Augusta tras su matrimonio con el exemperador Lucio Vero. La primera crisis de su reinado llegó en el año 182, cuando Lucila conspiró para derrocar a su hermano. La motivación de la rebeldía de Lucila fue probablemente la envidia que suscitaba en ella la emperatriz Brutia Crispina. Su marido Pompeyano no participó en la conspiración, pero sí lo hicieron 2 hombres que habían sido acusados de ser sus amantes, Marco Humidio Quadrato, cónsul en 167, quien también era su primo hermano, y Apio Claudio Quinciano, que intentaron asesinar a Cómodo cuando entró en el teatro. Estos 2 senadores fracasaron en su objetivo y fueron capturados por los guardaespaldas del emperador. Quadrato y Quintiano fueron ejecutados, Lucila fue exiliada en Capri y más tarde ejecutada. Pompeyano por su parte se retiró de la vida pública. Uno de los 2 prefectos del pretorio, Tarrutenio Paterno, estuvo de hecho implicado en la conspiración, pero a pesar de ello no se le descubrió. Posteriormente, él y su colega Tigidio Perenio organizarían el complot para asesinar a Sautero, el odiado chambelán. Cómodo se tomó muy mal el asesinato de Sautero y Perenio aprovechó la oportunidad para tratar de implicar a Paterno en una segunda conspiración contra el emperador dirigida por Publio Salvio Juliano, hijo de Salvio Juliano, el famoso jurista. Salvio y Paterno fueron ejecutados junto con una serie de destacados consulares y senadores. Didio Juliano, el futuro emperador, familiar de Salvio Juliano, fue relevado de su gobierno de la provincia de Germania Inferior. Perenio tomó las riendas del gobierno y Cómodo favoreció el ascenso de su favorito Cleandro, un liberto originario de Frigia, que se convirtió en el nuevo chambelán. Cleandro contrajo matrimonio con una de las múltiples amantes del emperador, Demostratia, a pesar de que, de hecho fue la mano ejecutora de Sautero. Tras los atentados contra su vida, Cómodo pasó gran parte de su tiempo fuera de Roma, principalmente en las fincas de su familia en Lanuvium. Aunque se encontraba en buena forma física, su mente se degradaba progresivamente. En esta época su principal interés era el deporte, participaba en concursos hípicos, carreras de carros y combates con bestias y hombres. Estos se celebraban normalmente en privado, aunque en ocasiones también en público. Dacia y Britania. Cómodo inauguró el año 183 nombrando a Ofidio Victorino cónsul junto a él y asumió el título de Pío. Ese año la guerra estalló en Dacia, de los datos del conflicto que han llegado hasta nosotros, que son pocos y desestructurados. Se deduce que en el conflicto se destacaron 2 hombres que posteriormente serían 2 serios pretendientes al trono, Clodio Albino y Pesenio Níger. En Britania, el gobernador de la provincia, Ulpio Marcelo, había seguido penetrando en territorio enemigo avanzando a través del muro de Antonino, 184. A pesar de ser un buen general, Marcelo fue derrocado por sus soldados debido a su excesiva rigurosidad en el cumplimiento de las normas y aclamaron como emperador a uno de sus legatus, Prisco. Prisco se negó a aceptar las pretensiones de los soldados pero a pesar de ello fue relevado de su puesto con deshonor por los legionarios de Perenio. El 15 de octubre de 184, durante los Juegos Capitolinos, un filósofo cínico denunció públicamente a Perenio ante Cómodo, sin embargo el emperador ordenó la ejecución del cínico. Según Dion Casio, aunque despiadado y ambicioso, no fue persona corrupta y, en general, el Estado estuvo bien administrado. 4 Sin embargo, al año siguiente, un destacamento de soldados de Britania, que había salido desde Italia para sofocar a los rebeldes, denunció también a Perenio ante el emperador con el argumento de que el antiguo prefecto pretendía colocar a su propio hijo en el poder. Todas estas intrigas habían sido instigadas por Cleandro, que con ellas pretendía eliminar a su rival. Tras las falsas acusaciones, Cómodo autorizó a los soldados britanos a ejecutarlo, así como a su esposa e hijos. La caída de Perenio trajo consigo una nueva oleada de ejecuciones, Ofidio Victorino se suicidó y Ulpio Marcelo fue reemplazado como gobernador de Britania por Pertinax. A Marcelo se lo llevó a Roma, donde escapó por poco de la muerte. Cenit de Cleandro y caída, 185 a 190. Entre los años 185 y 190, Cleandro procedió a concentrar el poder en sus propias manos y a enriquecerse al convertirse en responsable de todos los cargos públicos. Vendió y otorgó al mejor postor la entrada al Senado, mandos militares, gobiernos de provincias e incluso consulados suffectus.
El descontento se extendió por todo el imperio, causando una gran ola de deserciones a lo largo de los ejércitos estacionados en la Galia y Germania. Pescenio Nigro empezó a reunir bajo su mando a todos los desertores de los ejércitos de Galia y se inició una revuelta a lo largo de Gran Bretaña dirigida por los ejércitos britanos. En el año 187, uno de los líderes de los rebeldes, Materno, viajó desde la Galia hasta la capital imperial con el objetivo de asesinar al emperador en los festivales de la gran diosa, pero fue traicionado y ejecutado. Ese mismo año Pertinax desenmascaró una conspiración dirigida por dos enemigos de Cleandro, Lucio Antistio Burro, uno de los cuñados de Cómodo, y Cayo Arrio Antonino. Como resultado, las apariciones de Cómodo en público se tornaron más inusuales aún, y el emperador prefirió retirarse a sus fincas. Esta situación recuerda mucho a lo que sucedió cuando el emperador Tiberio se retiró a la isla de Capri, dejando en el poder al prefecto del pretorio Sejano, un ambicioso sin escrúpulos capaz de cometer las peores acciones imaginables. A principios de 188 Cleandro despidió al actual prefecto del pretorio, Atilio Buciano, y asumió él mismo el mando supremo de los pretorianos asumiendo el rango de Pugione, portador de la daga, y con dos prefectos subordinados a su poder. Cleandro se encontraba en esta época en el cenit de su poder, y a pesar de haber reunido ya una gran fortuna, siguió vendiendo cargos públicos a personas privadas. El punto culminante del gobierno opresivo de Cleandro llegó en el año 190, cuando en un año se produjeron 25 consulados suffectus, entre los que se incluían al futuro emperador Septimio Severo, un récord en toda la historia del consulado. En la primavera de 190, Roma fue afectada por la escasez de alimentos, durante la cual el praefectus annonae Papirio Dionisio, oficial al cargo del suministro de grano, logró culpar por la escasez al propio Cleandro. A finales de junio, una multitud se manifestó contra Cleandro durante una carrera de caballos en el Circo Máximo. El chambelán envió a los pretorianos para que sofocaran los disturbios, pero Pertinax, que era ahora prefecto de Roma, envió a los vigiles para que se les opusieran. Cleandro huyó buscando la protección de Cómodo, que se encontraba en Laurentium en la casa de la gens Quintilia, pero la multitud siguió pidiendo su cabeza. A instancias de su amante Marcia, Cómodo decapitó a Cleandro y ejecutó a su hijo. Otras víctimas de esta época fueron el prefecto del pretorio Julio Juliano, la tía de Cómodo, Fundania Ania Faustina, y su cuñado Mamertino. Papirio Dionisio fue ejecutado también. El emperador cambió su nombre por el de Lucius Aelius Aurelius Commodus y, a la edad de 29, se hizo cargo de las riendas del poder. A pesar de todo, su línea de gobierno se moderó un poco por consejo de su amante Marcia. Entre los nuevos nombramientos tras la caída de Cleandro se encontraban el nuevo chambelán Eclecto y el nuevo prefecto del pretorio Quinto Emilio Leto. En esta época se llevó a cabo la liberación de muchos cristianos encarcelados en las prisiones de Sardinia, probablemente debido a que la persona que mayor influencia ejercía sobre Cómodo, Marcia, era cristiana. Un nuevo orden, 190 a 192. Busto de Cómodo retratado como Hércules. Cómodo planteó durante todo su reinado una gran oposición al Senado en sus discursos públicos, poniendo de manifiesto siempre que podía su superioridad ante el arcaico cuerpo legislativo al considerarse un dios, con su misma fuerza, destreza e inteligencia. Levantó estatuas a lo largo de todo el imperio que lo retrataban bajo la forma de Hércules, lo que reforzaba su imagen de semidios, de físico gigantesco y de protector del pueblo romano. Además, al considerarse la encarnación de Hércules, Cómodo pretendía que se le reconociera como hijo de Júpiter, el dios supremo del panteón romano. Estas percepciones de su propio ser aumentaron las tendencias megalómanas del emperador que, lejos de congratularse de ser hijo del tan añorado emperador Marco Aurelio, hacía hincapié en él mismo, considerándose portador de un nuevo orden y tratando de reconstruir el imperio en su propia imagen. En el año 191 estalló un gran incendio en la ciudad de Roma que acabó con muchos edificios públicos, incluyendo el templo de Pax, el templo de Vesta y partes del palacio imperial. Tras el fuego, Cómodo vio en la destrucción de la ciudad una forma de inmortalizar su propio nombre y, a principios de 192, se proclamó ante el pueblo como el nuevo Rómulo, refundando la ciudad con el nombre de Colonia Lucia Ania Commodiana. Mediante heraldos proclamó que a partir de ese momento los meses serían renombrados con sus ahora 12 nombres. ¿Buscas transformar tu vida para alcanzar tu máximo potencial? Nuestro ebook te brinda las herramientas y estrategias necesarias para lograrlo. Descubre consejos prácticos, ejercicios efectivos y reflexiones inspiradoras que te guiarán hacia una vida más plena, feliz y significativa. No esperes más para empezar este viaje hacia tu mejor versión. Adquiere nuestro ebook hoy y comienza a vivir la vida que mereces.
Link en la descripción del video. Recuerda darle like al video y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir subiendo información de valor y mejorar tu vida diaria.